Buenas tardes, ubuntuanes. Es un gusto presentarles en esta ocasión la mesa temática Justicia Social, Racial, Étnica, de Generaciones y Discapacidades, presentada por Daniel Campos, de Brasil. Un gusto, bienvenidos. Entonces los dejamos en manos de Daniel Campos, que va a presentar a los panelistas de diferentes partes de Latinoamérica. Los dejo en manos de Daniel. Ok. Olá, boa tarde a todos e todas e todes, né? Como a Soledad bem disse, eu sou Daniel Campos, homem negro, antirracista, assistente social, professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Pesquiso masculinidades negras e proteção social, e eu quero agradecer enormemente ao comitê organizador do simpósio, né? Em especial a pessoa do Fernando Rodrigues, com quem eu troquei muitas informações, né, antes da realização dessa mesa, por todo o suporte, toda a atenção para que pudéssemos estar aqui hoje com uma mesa e uma discussão tão importante e necessária para os tempos, especificamente quando estamos falando de América Latina e Brasil, né, uma recessão de direitos, pensar uma mesa sobre justiça social, né, questões étnico-raciais, deficiências e geração é fundamental para questionar essas estruturas que insistem em nos invisibilizar, aprisionar e exterminar quando estamos falando de corpos negros. Então, é com muito prazer e muita honra que eu estou aqui nessa atividade. Eu quero agradecer também a contribuição da Soledad pela tradução que se fizer necessária, os intérpretes de Libra, né, para que a gente consiga, de alguma maneira, né, tornar esse evento, né, e todo o conteúdo aqui ministrado acessível a todos os públicos, para que a gente, de fato, proporcione a inclusão. Então, muito obrigado. E nessa mesa, né, que a gente tem o prazer de estar mediando aqui hoje, ela conta com a presença, né, da Fernanda Beirute, que é publicitária pela Universidade Autônoma de Santo Domingo, feminista, afrodescendente, decolonial e antirracista. Sua atuação é voltada para os direitos sexuais e reprodutivos de jovens e mulheres, direitos humanos da população LGBTQI, através de uma abordagem interseccional para reduzir a discriminação e violência com base na identidade de gênero ou orientação sexual. Também compõe, né, a nossa mesa a Sincate Escobar, que participa do Comitê de Surdos da Guatemala, né, e vai ser muito importante ouvir essas falas. A gente tinha um terceiro palestrante, que era o professor Giovanni Velasquez, mas ele teve um contratempo e não pôde estar conosco aqui, né? Mas cada uma das palestrantes terá aí, como a gente teve uma ausência, né? Cada uma das palestrantes a gente pode pensar 20 minutos para cada uma das apresentações, né? E eu convido e passo agora a palavra para a Fernanda, para que ela possa fazer as suas colocações, né? E depois a gente trocar. Muito obrigado. Hola, hola, buenas tardes. ¿No me escuchan? No sé. Bueno, hola, gracias a todos, todas por esta participación. Pues soy de República Dominicana y en este momento creo que es importante que hablemos del tema de raza y el tema de cómo la raza se diferencia en cada uno de los países. Yo obviamente voy a abordar desde una perspectiva de la República Dominicana que posiblemente sea el contexto de otros países en Latinoamérica. En ese sentido, es importante reconocer que la República Dominicana o la isla de Quisqueya es por donde entra el tema de la colonialidad, y esa colonialidad que es que hace que las personas ya no seamos iguales, sino que hay una diferencia en la estructura o en la pirámide de lo que es la sociedad civil. Basado en eso, se podría decir que esto no es algo que se quedó en el 1500, 1600, 1700, sino que es algo que se sigue reproduciendo hasta llegar a la actualidad. En ese sentido, podríamos decir que un gobierno, un Estado,
un país que no se reconoce como racista, como antirracista, no necesariamente significa que no sea racista. En ese aspecto, en la República Dominicana, como no hay un reconocimiento de lo que es la raza por tal, se podría decir a simple expresión de que somos un país que no es racista. Sin embargo, en ese aspecto podríamos decir como un país que 88% de su población es negra afrodescendiente, o sea, en combinación, se podría decir que es un país racista. Pues te voy a decir que sí, es un país racista, porque a veces cuando tú puedes decir no soy racista, pero en la práctica hacerlo, cuando creas leyes o políticas públicas en las cuales no tienen un eje central que esté relacionado con el tema de la raza. Y a partir de eso, ¿raza qué? Raza género, raza orientación sexual, raza identidad de género, raza estatus socioeconómico, raza relacionada con toda la totalidad que envuelve al ser humano, en este caso el contexto de República Dominicana. Hablando de este tema de la raza, que aquí básicamente interfieren dos razas, que es la afrodescendiente o negra afrodescendiente, y también la raza blanca. Sin embargo, se pueden identificar ciertos patrones y conductas, que es que muchas personas no se autorreconocen como negras o afrodescendientes. Basado en eso, en ese autorreconocimiento, en esa percepción, todavía se hace más difícil poder crear políticas públicas eficientes para este tipo de población, ¿sí? Siguiendo en consecuencia todo eso que te estoy diciendo, el no reconocimiento de este racismo institucional hace que para el 2013 se cree un decreto, que es el 179.3, en el cual desnacionaliza a todas las personas que cuando nacieron en la República Dominicana, sus padres no tenían un estatus legal. Y eso tú podrás decir, pero eso pasa en todos los países. Sin embargo, no en la realidad de la República Dominicana, porque esto es un decreto que en realidad afecta a las personas afrodescendientes de padres migrantes haitianos. Y tú dirás, pero esto es Haití, República Dominicana, pero hay una versión de lo que es ser racista en la República Dominicana. Y ser racista en la República Dominicana es creer que somos superiores a Haití. En ese sentido, tú podrías decir, oye, pero yo no lo veo así, porque hay muchos dominicanos que son buenos con los haitianos y así, pero no es una cuestión de ser bueno o malo, es una cuestión de respeto, es una cuestión de reconocimiento, y que si se crean leyes o decretos o sentencias que vienen desde el Estado, identificar específicamente hasta quiénes van dirigidas, y en ese sentido las poblaciones de dominicanos y ascendencia haitiana fueron los perjudicados en esta sentencia. Alrededor de 117,000 personas en la República Dominicana para el 2013 perdieron su nacionalidad y fueron apátridas. Y eso es un tema que está basado en la raza y está basado en que también en la xenofobia, en ese sentido de exclusión, separación, segregación. Hasta la actualidad quizás se ha regularizado porque se hace otro proyecto de ley para regularizar, que es 169.14 del año 14, para decir que, ok, tú naciste aquí, toda tu vida aquí, aunque tus padres no estaban regularizados cuando tú naciste, te daremos un documento con el que tú puedes trabajar o con el que tú puedes estudiar, pero no necesariamente te da la nacionalidad. En ese sentido, vemos como la raza es tan importante para crear políticas públicas que dañan específicamente a poblaciones que tienen condiciones racializadas. Aunque el Estado no reconoce que eso ha sido una política racista, que es una política que en su práctica excluye, discrimina, hace estigma y discriminación a todas personas que
que es de ascendencia haitiana, o toda persona que en su característica fenotípica represente una persona negra, una persona afrodescendiente. En ese sentido, me gustaría también como extrapolarlo a otra interseccionalidad, que es como la raza y la orientación sexual o la identidad de género. En este sentido, es muy interesante como, si bien en la República Dominicana no es ilegal bajo ningún concepto la homosexualidad, bisexualidad, o incluso tener una expresión de género, ¿verdad?, diferente a la que te van a nacer. Sí, en la práctica, nuevamente, son las personas racializadas que están nuevamente en esta falta de justicia social, y son las personas racializadas LGBTIQ que no tienen acceso a trabajo digno. Se estipula que en el país el 58% de la población ejerce el trabajo informal, pero de la población LGBT, el 70% está desempleada. Y de ese 70%, digamos que el 12% tiene su propio empleo. O sea, ha generado de alguna forma su propio empleo. Y de ese propio empleo, vamos a decir que el 73% de esa gente recibe en su economía un total de, para traducir, como $200 mínimo al mes. En eso tú podrás decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Porque LGBT es una minoría que es oprimida en muchos países, que lo mismo no pasa si eres LGBT y tienes una apariencia no racializada. Cuando hablamos de no racializada, hablamos de todas las personas que obviamente al verle, a reconocerle, no se identifica como un grupo vulnerable. O sea, la gente que en sí lleva lo que es la. Para ese sentido, me parece muy interesante cómo es así las poblaciones LGBT que tienen esta carga social, especialmente las racializadas, de no tener acceso a salud, de no tener acceso a escolaridad, a estar más expuestos, a ser expulsados de las escuelas o centros académicos, a vivir en la marginalidad o al trabajo informal sobre todo. En este sentido, me parece como muy interesante lo que estamos hablando, porque a veces tomamos muy desapercibida el tema de raza. A veces no identificar a una persona racializada es no identificarse con su contexto. O solamente ver una persona por su piel o su característica fenotípica e identificar como que es la raza, eso no necesariamente significa que esa persona no tiene otras interseccionalidades como la orientación sexual, edad, o otras que pudieran aplicar, para que su estilo de vida en conjunto no tenga acceso a derechos. Basado en todo esto, una de las tareas más importantes que yo creo que se tiene que realizar, y es desde el Estado, es reconocerse como un Estado antirracista, porque vuelvo y lo digo, que tú digas que no soy racista no significa que en la práctica no lo seas, porque básicamente hemos crecido, hemos sido estructurados, hemos sido educados en un contexto que es racista. Entonces, si tú no desconstruyes qué es el racismo, si tú no estudias qué es el racismo, tú vas a creer que un racismo es básicamente tú decir, ay, no me gustan los negros. No, eso no es racismo. Hasta esto podría aceptarse como, bueno, no te gusta toda la gente, pero ¿qué hay detrás de eso? No me gusta la gente negra, no me gusta la gente afrodescendiente. Hay un miedo, hay un prejuicio, hay estigma, hay discriminación que están específicamente atribuida a las personas que son negras afrodescendientes. Como estoy diciendo, este es el contexto de República Dominicana. Ser negro, negra o afrodescendiente en otro país no es el mismo. Sin embargo, sí es el mismo modo operandi de cómo opera el racismo, ¿sí? De cómo el racismo va desde una palabra, un pensamiento, a una práctica, a una institucionalización del Estado. Y cómo eso en adelante va afectando obviamente la vida de la gente.
no podemos hablar de justicia social si no estamos reconociendo que la raza es una de las matrices principales para crear políticas públicas que favorezcan a poblaciones que han sido históricamente vulnerabilizadas por un contexto que tiene que ver con raza. Yo no sé si he agotado mi tiempo, si me queda un chin más, pero si no es así, a lo mejor en la ronda de preguntas que se hagan pudiera responder. Muchas gracias. Muito obrigado, Fernanda, pelas suas colocações. É tão importante a gente interseccionalizar o debate, né? O quanto a questão da interseccionalidade, o quanto a raça, o quanto a segregação racial, enquanto o racismo estrutural e estruturante continua violando nossos corpos e o direito de existir de toda uma população, né? Desde o período escravocrata, passado mais de quase 500 anos, a gente ainda colhe, né, as violências e as segregações, as iniquidades de uma sociedade, né, que se pautou pelo racismo estrutural e estruturante. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para Sincate Escobar. Eu espero que eu tenha pronunciado correto, Sincate. Né? Obrigado. ¿Sí? ¿Ya puedo hablar? Bueno, primeramente un saludo para todos. Estoy muy feliz porque me hayan invitado a participar en este evento. Yo soy una persona sorda de Guatemala. Muchísimas gracias. Un saludo a todos para poder compartir sobre este tema y sobre mi experiencia específicamente en el tema de la justicia social y la discapacidad. Mi nombre es Sincat y mi seña es así como la pueden ver, soy flamenca. Soy una persona sorda. El tema que estamos tratando hoy realmente es muy importante que todos lo entendamos, lo comprendamos, abramos nuestra mente y, por ejemplo, en mi caso particular, hacia el caso de la comunidad sorda, cómo las políticas públicas y las políticas en general afectan los derechos de las personas con discapacidad, específicamente las personas sordas, y intensifican estas desigualdades. ¿Por qué las personas sordas luchamos por nuestros derechos? Bueno, porque hay muchas vulneraciones, hay muchas desigualdades, mucha discriminación. Desde el gobierno muchas veces no se conoce de la existencia de cuántas personas sordas siquiera hay en su región o en su población. Y entiendo sumamente que al igual que las personas que están racializadas, que tienen discriminación por ser negras, también las personas con discapacidad las tenemos. Y tener en esta oportunidad la voz para hablar y decir lo que es necesario que conozcan sobre la comunidad sorda y sobre sus derechos y sobre las personas en discapacidad en general, sobre los niños con discapacidad en el área de educación, de salud, de economía, de justicia, derechos económicos, derecho a tener una vida independiente. Todos esos forman parte de los derechos de las personas con discapacidad que deben ser transversalizados en todas las políticas públicas que se ejerzan. Y principalmente debemos tener en cuenta el tema de la accesibilidad. ¿Cómo debe realizarse el tema de la discapacidad, de la accesibilidad en las personas con discapacidad? Bueno, principalmente promoviendo la inclusión, promoviendo un cambio cultural, promoviendo una inclusión real en las personas que entiendan qué es lo que significa vivir con una discapacidad, porque muchas veces eso se encuentra en la ley, hay convenciones, hay tratados, pero lo que vivimos, lo que sentimos las personas con discapacidad en la vida real va mucho más allá de lo que está escrito en las leyes. En muchas oportunidades podemos ver que no se nos toma en cuenta, se nos pasa por alto y por eso seguimos luchando, seguimos haciendo incidencia política en la educación, principalmente en los niños, de todas las discapacidades, sean oyentes, sordos, tengan alguna discapacidad motora, que se sientan bien, que se sientan dignos, que se sientan incluidos, respetados. Eso comienza principalmente en la educación, pero eso debe hacerse desde las políticas públicas para que se pueda realmente transversalizar a todos los campos y que no haya discriminación.
que no quede solo en un papel, que no quede solo en decir, bueno, sí, debe haber educación, salud inclusiva, debe haber accesibilidad, que no quede solo en un papel, porque es lo que vemos. Yo les voy a contar una experiencia específica. En el tema de la educación, por ejemplo, las personas con discapacidad motora tienen o sea, para poder incluso ya ingresar a la educación, tienen barreras para ingresar. Ahora, en el caso de las personas sordas, no tenemos intérprete. Eso es otra barrera que se nos ocupa y que nos causa un malestar porque no podemos tener accesible la información, no podemos acceder a ella. Y el gobierno muchas veces desconoce todas estas barreras o no las toma en cuenta. Pero por eso debemos mostrarnos como equipo, como un equipo unido, que deseamos la igualdad desde la ley, pero que se cumpla la ley específicamente. Porque sí, la ley existe, pero muchas de ellas son viejas, anticuadas, deben actualizarse, adaptarse a los nuevos modelos que existen en la vida social de las personas. Eso falta realmente, sobre todo desde el punto de vista de los niños, de los jóvenes, cómo lo viven ellos, cómo viven la discapacidad, cómo viven el tener que poder hacer una participación. En muchos casos, el gobierno, aunque le mostremos estas situaciones, se muestran muy pasivos, se muestran muy pasivos en cuanto a actuar. Pero debemos levantar nuestra voz, debemos decir esto ya basta. En el caso de las personas sordas no tenemos voz, o bueno, no podemos utilizar exactamente nuestra voz, pero utilizamos nuestras manos, es nuestro idioma y hay que darle mucho valor porque forma parte de nuestra identidad. Así nos comunicamos, es nuestra lengua, es nuestro idioma y el medio para garantizar la accesibilidad es mediante un intérprete de lengua de señas que conozca y use claramente esa lengua. Esa es la identidad que forma parte de las personas de la comunidad sorda. Su lengua, su idioma, y a través de ella es la única manera en que podemos fortalecerlo y realmente tener una accesibilidad completa. Si no se reconoce nuestra identidad como personas que manejan una lengua diferente, entonces se están vulnerando nuestros derechos, se nos está discriminando. Por eso necesitamos este tipo de charlas, de información, de formación, para que se conozca, para que se cree conciencia en las personas sobre qué es lo que necesitamos realmente cuando hablamos de capacidad, cuando hablamos de interseccionalidad, ¿qué necesitamos realmente? Eso es muy, muy importante. Y bueno, me gustaría también hablar un poco sobre el tema de los derechos de las mujeres con discapacidad, porque ¿qué sucede? Ok, la ley, sí, habla sobre la discapacidad y también habla sobre las mujeres, pero en muchas oportunidades nosotras somos doblemente vulneradas. Y, por ejemplo, en mi caso como mujer sorda, el hacer una denuncia, una incidencia en lo que respecta a la violencia es muchísimo más difícil. Por eso debe haber desde la educación una apertura de estas nuevas masculinidades, que las personas entiendan, y sobre todo las personas sordas, entiendan cómo funciona este sistema, cómo deben tener las personas derechos para que no haya más discriminación. Eso debe mostrarse desde la educación, desde la primera infancia. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una discapacidad, sí, pero eso no me hace menos persona. Yo soy una persona igual que cualquier otra, soy una persona sorda, tengo mis manos, aunque no tengo mi sentido auditivo, pues tengo mis manos para comunicarme y a través de un intérprete yo puedo hacerlo. En el caso de que yo, por ejemplo, necesite hacer una denuncia, necesite hacer un trámite, no tengo un intérprete, no llega al tiempo adecuado, ok, allí se está vulnerando mi derecho porque yo no puedo comunicarme, estoy siendo más vulnerada de lo normal, no puedo acceder a la comunicación o a la denuncia, no tengo voz porque sí tengo voz, tengo mis manos, pero ustedes no la entienden igual que entenderían a otra persona que, por ejemplo, pida ayuda. En el otro caso de otras personas con discapacidad, incluso se han llegado a quitar la vida porque se han suicidado, porque no encuentran una salida verdaderamente positiva, que les empodere, que les dé como comunidad sorda, que nos empodere, que nos ayude, que nos enseñe, que nos motive, y que haga toda esta participación, que nos muestre con el ejemplo cómo podemos realizar una verdadera inclusión, conocer todo el aspecto social que implica ser una persona sorda, que es una cultura totalmente diferente, totalmente es importante conocerlo. Si no se conoce, si no se entiende, las desigualdades, la discriminación va a ser peor.
Por eso es muy importante conocer no solo los derechos y la accesibilidad que deben tener las personas con discapacidad, las personas sordas desde la ley, no solo desde la ley, sino además en la práctica. ¿Qué necesitamos en la práctica? Porque esto es una situación que ocurre en toda América Latina. En toda América Latina la comunidad sorda es vulnerada, la comunidad de personas con discapacidad, pero yo me refiero específicamente a las personas sordas porque, bueno, yo soy una persona sorda. Y desde la Convención de Personas con Discapacidad, donde se habla de la no discriminación, realmente entendemos que sí, existe una ley, existe un tratado, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Desde el punto de vista de los niños, los jóvenes, en el ámbito generacional, ¿estamos realmente realizando una incidencia? Los niños y las personas mayores son los más vulnerables ante estas situaciones de vulneración de los derechos, de accesibilidad, con respecto a las personas con discapacidad, lo que son mujeres, niños, personas mayores, personas que tienen escasos recursos, que no pueden solicitar un verdadero apoyo del gobierno, que las políticas no los incluyen, que los apartan, que los dejan fuera de lo que debería ser parte de todo, que debería formar parte de la igualdad. No hay realmente tampoco una prevención que permita hacer, por eso es que nosotros realizamos siempre luchas por la justicia, por la justicia social. Yo les voy a regalar un poco de mi experiencia como persona sorda. He conocido personas que han estado presas, por ejemplo, por crímenes que no han cometido y no tienen un intérprete, simplemente las han metido presas por cómo se ven físicamente, porque tienen un tatuaje, porque tienen tatuajes, porque hacen o algo así, es cómo se ve a la persona, y entonces esta persona ni siquiera pudo defenderse porque era sorda, no había una persona intérprete que pudiera mediar la comunicación, a los jueces, a las personas policías no les importó realmente, y esta persona sorda estaba realmente muy triste, muy apenada, y se mantuvo allí más o menos unos 3 años, estuvo presa, hasta que se pudo realizar un proceso que la persona sorda pudo estar libre. Y ya después de que salió, realmente tenía como cierto odio hacia los intérpretes, decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí por ser sordo? Esto es un castigo que tengo por el hecho de ser sordo. Y entonces es algo que también hay que ver cómo este patriarcado, ¿no? Afecta a los diferentes grupos vulnerables, no solo afecta a las mujeres, afecta a todos los grupos vulnerables, porque estas personas que se piensan mayores, que se quieren creer mayores o que tienen mayor poder, entonces a ellas es a las que hay que principalmente mostrarle cómo estas formas de discriminación afectan a las personas en su diario vivir, para que se den cuenta de lo que realmente está pasando, para que se den cuenta de los privilegios que tienen por no ser personas con discapacidad, por no ser una persona que tiene una etnia diferente, por no ser una persona con una condición o una clase social diferente, no lo conocen. Entonces, desde esa hegemonía de que existe en el gobierno falta de accesibilidad, entonces desde allí cambiar todos esos patrones para que se pueda realmente hacer una participación poderosa, que pueda realmente generar cambios, que las personas sordas no nos sintamos excluidas, que no nos sintamos que no formamos parte de la sociedad, que simplemente somos un mundo aparte y que, bueno, este sordo que más tendrá que darle un intérprete. No, no es darle un intérprete, es incluirnos, es vernos como personas y en igualdad de derechos. ¿Somos nosotros personas o no? Por supuesto que lo somos. Entonces hay que conocer, hay que saber que no es un tema de que sí, Dios me dio esta discapacidad, soy sorda, pero sí tengo derechos, soy persona. Falta también informar y formar a las comunidades sobre este tema de discapacidad, que es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas madres, por ejemplo, en el embarazo, no tienen un control prenatal apropiado y entonces no tienen prevención, no hay prevención en la salud sexual, reproductiva, no conocen, sobre todo en el caso de las mujeres sordas, porque no tenemos mucho acceso a la información. Entonces, cuando tenemos un hijo, puede nacer con alguna discapacidad, con algún problema físico, y la persona dice, ay, no, yo simplemente no quiero este hijo, lo abandonan, lo botan, o se deshacen de él de alguna manera,
Y allí se van perdiendo este tipo de valores familiares que son importantes. Pero ¿de dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó todo? En la falta de información, en la falta de formación en el tema de salud sexual, reproductiva, en los chequeos prenatales que la mujer debe tener, en la cual debe tener accesibilidad para poder realmente contar con una salud plena. Eso es necesario informarlo. Y que las personas con discapacidad, o sea, no simplemente, me nació un hijo, una persona que, un hijo, una hija que tiene discapacidad, entonces lo desecho, lo abandono, porque no conozco, no entiendo, la información que me llega no es suficiente, no entiendo qué es la discapacidad. Entonces allí es donde hay que hacer incidencia desde la educación. Es uno de los puntos focales más importantes a los que yo animo, sobre todo a las mujeres, en el ámbito de salud. Hay muchos problemas también que hay que tomar en cuenta, cómo se ataca a la mujer, cómo se vulneran sus derechos, sobre todo cuando ésta tiene discapacidad, pero hay que ver también desde el punto de vista de los hombres en su salud, cómo ellos deben cuidar su salud, cómo deben poder poner en informes cómo se va manejando, se va trabajando todas estas cosas. Estos informes no deben ser eliminados, sino que es vital, de vital importancia mostrar también, no solo campañas de prevención de violencia contra la mujer, sino también campañas que ayuden a los hombres a entender este tipo de situaciones y cómo las mujeres somos más vulnerables y propensas a sufrir este tipo de problemas. Porque muchas veces no les importa o simplemente no están informados. Todos estos movimientos de lucha de los diferentes grupos vulnerados que luchan por la igualdad, no solo de la justicia social, justicia étnica, económica, política, en todos los sectores, esto debe ser transversal. La inclusión debe ser transversal, interseccional, incluir a todos. Si no estamos todos, entonces realmente nuestros derechos están siendo vulnerados. También quiero dar muchas gracias a ustedes por permitirme dar mi opinión en este momento. En América Latina hay un grupo que desde la ONU está trabajando el tema de los derechos de las personas con discapacidad y de la vulneración de estos y cómo estos grupos que son vulnerables pueden seguir avanzando, pueden seguir teniendo voz, pueden seguir teniendo votos para que realmente se logre una igualdad y se pueda sentir una igualdad real. Esto es un problema no solo que estoy hablando de acá de Guatemala, esto es completamente de América Latina, ¿no? Espero que pudieran entender lo que quise decir y que, bueno, ojalá también quede claro el tema y desde mi punto de vista quiero agradecer también mucho por haberme invitado a participar en este evento. Obrigado, Cinca. Eu estou assim com Cinca e Fernanda, né, com reflexões. Pena que a gente tem pouco tempo para tanto debate importante, tantas reflexões importantes a partir das falas, né, de ambas as falas. E aí eu fiquei aqui pensando, para a gente poder costurar esses debates, né, essas duas falas, ambas as colocações, elas trazem desafios para a gente pensar a justiça social, né? Seja na perspectiva da pessoa com deficiência, né, das mulheres surdas. E aí eu fico pensando nesse sujeito atravessado pelos distintos marcadores sociais da diferença. Racial, classe, deficiência, território, né? E numa tentativa de estabelecer uma mediação entre as falas, eu fiquei aqui pensando para que vocês pudessem, de alguma maneira, tentar colocar, agora, não que já não tenha aparecido nas colocações, mas para que a gente possa, né, integrar o debate, se a gente pode pensar, porque quando a gente está discutindo justiça social, né, a partir de raça, classe, deficiência, o que vem à nossa cabeça, primeiramente, né, são as políticas, né, de equidade, de ações afirmativas, a luta, o movimento social, né, a luta por direitos. E aí pensar a retomada por direitos na América Latina, no tempo presente que estamos vivenciando hoje, né, numa perspectiva negacionista de direito, numa perspectiva de racismo, de segregação exacerbada, se é que
pode ser uma pergunta possível de ser feita: quais são os principais desafios para a gente pensar a justiça social hoje, seja ela racial, étnica, das pessoas com deficiência? Quais são os principais desafios, tanto em ambos os países, né, nos países de vocês, mas assim pensando para fora também, né? Quais são os principais desafios que a gente tem, seja nesse contexto político, econômico e social que estamos vivenciando, né? E a perspectiva que a gente precisa o tempo todo defender de uma não retomada negacionista de direitos e de um não conservadorismo que se espalha de uma maneira assustadora no mundo que estamos vivendo hoje, um conservadorismo com matizes fascistas, né, com discurso de ódio contra mulheres, contra negros, contra a população LGBT, contra deficientes, né, que é o incluir sem pertencer, o ocupar sem pertencer. A gente inclui, mas a gente não coloca a perspectiva do pertencimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, né, porque a gente ainda tem uns minutinhos, e aí para que vocês possam trazer um pouquinho, porque está sendo tão bom ouvir cada uma de vocês, e que vai ser bom ouvir mais um pouquinho. E aí pode ser a Sincate primeiro, Fernanda, que aí a gente inverte a ordem, que já tinha sido daquela vez, aí a gente faz com a Sincate, e aí depois Fernanda complementa. Pode ser? Bueno, sí, realmente es muy, muy importante esto que acabas de decir. Me gustaría agregar también la población LGBT con discapacidad. Eso es un tema, bueno, muchísimo más discriminado, que yo tengo varias amigas, personas sordas, que tienen miedo de hablar de este tema, de que pertenecen a esta comunidad o que tienen una orientación sexual distinta, porque además de que tienen discapacidad, también pertenecer a esa comunidad les apena, no lo hablan con su familia, se quedan calladas, lo dejan en privado, y guardan todos estos sentimientos, pero realmente bueno, ese es un punto, ¿no? Para explicar. El tema de la parte racial, de la parte o sea, si unes estos tres puntos, esta interseccionalidad que debemos ver en tanto la parte étnica, que es una persona con discapacidad, y además de la comunidad LGBT, es sumamente exacerbada la discriminación que puede existir, y realmente muchas veces esto no le importa al gobierno, y el impacto que esto puede suceder es profundo. Pueden matar a estas personas por simplemente ser diferentes, por no conocer, por no abrirse su mente culturalmente a ver cómo son estas personas y en su diferencia. Otro punto que podríamos ver también dentro de la comunidad LGBT es que hay muchas personas que están allí que son personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad también tienen una expresión de su sexualidad totalmente importante, ¿no? Igual de importante que cualquier otra persona. Entonces, la discriminación que puedan sufrir es una falta de respeto, de cómo esto se va a evaluar desde los diferentes puntos de vista y de los diferentes derechos de las personas y las luchas que éstas puedan tener. Sin embargo, los niños y la violencia que se puede existir contra ellos, la violación sexual, el abuso sexual que pueden sufrir estos niños, muchas veces en el caso de los niños sordos, las personas se aprovechan de ellos, porque además de que son niños, que sabemos que ya son vulnerables por simplemente el hecho de ser niños, también son sordos. Entonces se aprovechan de esta doble vulneración que pueden sufrir, ¿no? Que no van a hablar, de que no van a tener el derecho de expresarlo con otras personas. No hay suficiente educación sexual adecuada para estos niños con una inclusión completa para que se puedan defender, entonces son más vulnerables. Desde el punto de vista de la educación, si es temporalizada, un niño sordo no va a entender. Si no se hace lengua de señas, no va a entender. Y va a crear mucha más desinformación, mucha más, una problemática mucho más amplia dentro de las personas con discapacidad. Esto yo lo veo menos en el caso de las personas que son ciegas o que tienen una discapacidad motora, pero en el caso de la comunidad sorda es muchísimo más
difícil el acceso a la información y que deben implementarse más políticas públicas que aborden este tema, porque ya sí, hay muchas que abordan el tema de la discapacidad física, la discapacidad visual, pero y la discapacidad auditiva, y cuando hablamos también no solo de discapacidad auditiva, las personas con discapacidad auditiva tienen más riesgo la discapacidad en general tienen más riesgo de sufrir violencia sexual, de sufrir, de pertenecer a grupos vulnerables económicamente. Y entonces eso puede llevarlos a la depresión, a que sean personas que puedan quitarse la vida a sí mismos, que no puedan cuidar de su familia. Es importante difundir esta información, que se prevenga, que haya una representación apropiada de las personas sordas también, de las personas con discapacidad, que se les explique con claridad y que ellos puedan entender, saber, que todas las personas podamos entender y saber, que nos podamos empoderar, no porque el simplemente hecho de que no podemos escuchar la información, debemos estar en peor condición, debemos empoderarnos. Esto es un mensaje también para todas las personas sordas, que debemos hacerlo. Por ejemplo, en otro caso, yo les quería dar un ejemplo, ¿no? Una persona sorda que es totalmente visual, su cerebro y además, si esta persona que es sorda tiene autismo, tiene síndrome de Down o alguna otra discapacidad intelectual, y además de ser sordo, también tiene una discapacidad motora, o sea, se pueden unir una discapacidad múltiple en una persona, ¿no? Y todas estas discapacidades son puntos que van vulnerando más a la persona. Por eso es importante que estos programas que incluyan los derechos de las personas con discapacidad sean reales y efectivos. Perfeito, Sincate. Muito obrigado. Fernanda, você colocar suas... Bueno, muchas gracias. Yo creo que el desafío en general es un desafío estatal, es un desafío regional, un desafío universal que tiene que estar en el reconocimiento primero de tanto de la sociedad civil como el gobierno y todo lo que involucra el Estado, el reconocimiento de que el hecho de tener escrito en la Constitución de que todos somos iguales, no importa la raza, la identidad, credo, religión. Eso no significa que estemos exentos de discriminación, que estemos exentos de exclusión o vulnerabilización de derechos. En ese sentido, está bien que tengamos leyes que protejan los cuerpos, las cuerpas, los cuerpos negros, ¿verdad? Y afrodescendientes sobre todo, pero si no hay este reconocimiento de que existe el racismo y que el racismo va más allá de una palabra, va más allá del odio o no, yo no discrimino, sino es un reconocimiento de que existe, de que hay poblaciones que históricamente han sido rechazadas y que no han tenido acceso a derechos. Basado en eso, yo no tengo una fórmula precisa, pero sí puedo decir que podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas como el respeto a todas las personas, a todas las interseccionalidades, raza, género, orientación sexual, discapacidad. Y todo ese respeto, después de un reconocimiento, se va a transportar en otro tipo de políticas públicas. En otro sentido, también sería interesante como la tipificación de lo que son los accesos a derechos, porque nunca podemos decir que es lo mismo ser negro o ser negra, negre en la ciudad de Santo Domingo que en el campo de la República Dominicana o en Guatemala o en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces la tipificación es interesante para decir, el racismo no se ve igual en todas partes, pero hay. Entonces tener como los ojos abiertos a esta interpretación de que está. Basado en todo eso, una educación sumamente basada en el respeto, en la tolerancia, en la diversidad, en lo que nos enriquece la diversidad, sería muy interesante poderlo agotar. Hasta que no haya todo el reconocimiento es la primera parte para todo tipo de ejecución, porque si no hay un reconocimiento, siempre va a haber unas prácticas que son disfrazadas de políticas públicas, y eso al final, como dicen por ahí, las políticas públicas es lo que hace el gobierno y lo que no hace también.
En ese sentido, creo que es muy importante también que la población se empodere y también reconozca que hay estigma, que hay una violencia detrás de todas las matices que no es la heteronorma, y, que, y que también tú puedes hacer algo desde tu entorno. En ese sentido, está bien que hay muchos acuerdos internacionales que al final se convierten en leyes o secciones de la Constitución de la República Dominicana, y estamos ahí todos los años firmándolo principalmente. Creo que la República Dominicana es que más tratado firma, pero en la práctica se deja llevar por agendas que no funcionan en el país. Entonces, esa desconstrucción es muy importante, sobre todo cuando es muy difícil reconocer que hay racismo, cuando tú solo tienes un concepto propio de que es racismo, porque tú, aunque lo hayas vivido, no lo tienes. Pues yo creo que lo dejo así, reconocimiento por parte del Estado, respeto, y sobre todo en temas de constitución, de leyes, de sociedad, de relaciones dinámicas, y la tipificación de lo que es como la gente accede a los derechos, porque no todo el mundo accede de la misma manera a los derechos, o que también es rechazado en su acceso a derechos. Perfeito, Fernanda, muito obrigado. Nossa, eu estou assim maravilhado com o debate, né? Eu acho que essa é uma mesa muito potente, né? E que possamos ter mais trocas e mais encontros para que a gente possa ampliar o debate. E aí, já apertando o nosso horário, eu queria fazer só alguma referência aqui a uma autora que eu gosto muito, né? Que é a Audre Lorde, e que quando ela vai falar dessa visibilidade, né, que nos torna mais vulnerável, mas também é essa visibilidade que nos torna cada vez mais fortes, enquanto coletivo, enquanto segmento, para que possamos estar juntos e juntas e juntos, sabe, lutando por direitos, por uma sociedade com justiça social, por uma sociedade antirracista, por uma sociedade não misógina, por uma sociedade que possamos existir, né, todos os dias de nossas vidas, sem opressões e discriminações, sejam elas de qualquer ordem e de qualquer sentido e lugar. Né? Então, assim, muito obrigado, Sincate, por todas as suas colocações, por toda a sua experiência, pela sua história de vida, pelo debate que você nos proporciona. Fernanda, pelo seu debate, né, que dialoga muito com a minha linha de pesquisa, né, e que a gente precisa cada vez mais de espaços como esse, como um congresso, né, esse simpósio, desculpa, num momento de uma pandemia, né, que atinge a todos nós e que coloca na cena pública e na cena política as desigualdades sociais de gênero, raça e classe de qualquer país e de qualquer lugar, na sala de qualquer telespectador, de qualquer sujeito, de qualquer indivíduo, né? E mesmo assim a organização do Congresso, medindo, né, trabalhando com certeza dia e noite, conseguiu que o evento acontecesse e a gente pudesse estar aqui hoje levando esse debate de extrema qualidade e um debate extremamente necessário para os dias atuais. Eu só tenho a agradecer a todos, Sincate, Fernanda, Soledad. Desculpa por não ter gravado o nome dos intérpretes, né? Mas assim é uma aula, é uma acessibilidade e nos provoca, né? Ter a acessibilidade nos provoca a estudar Libras, né? Que todos nós precisamos. Se estamos falando de justiça social, isso precisa fazer pauta da educação básica de qualquer segmento. Então, é muito importante ter vocês aqui e eu me sinto honrado por ter dividido esses momentos, esses minutos com vocês. Muito obrigado. Despedimos entonces con mucho gusto a esta mesa. Gracias por sus aportes, gracias por iluminarnos con su conocimiento. Ha sido enriquecedor y esperamos que sigan junto a nosotros y nosotras en Ubuntu. Tenemos
4 o 5 semanas más de transmisión, así que les esperamos con mucho, mucho gusto. Y a quienes nos siguen por redes, les esperamos mañana, 14 horas de Uruguay, Chile, Brasil y Argentina, 11 horas de Centroamérica y México, 12 horas de Venezuela y Colombia, y 19 horas de Ruanda. Un abrazo apretado y gracias. Hasta mañana.